Coucou les amis, on vient de se réveiller et aujourd'hui ça va être notre dernière journée dans la ville d'Istanbul. Así que hemos decidido de hacer un vídeo donde vais a ver cuánto nos va a costar, el tour que vamos a hacer y lo que podréis visitar, que no será lo más turístico, pero serán cosas muy chulis, durante un día en Estambul. Pero antes de todo nos vamos a vestir porque mira qué careto que nos traemos hoy. Así que 1, 2 y 3. Ya estamos preparados y listos para irnos, así que vamos a comenzar nuestro día. Acabamos de llegar al barrio de Cungunsuk, si no lo digo mal, perdonadme si lo he dicho mal. Es uno de los barrios más coloridos de todo Estambul. A la época fue el segundo barrio judío de la ciudad. El primero es el que visitamos el otro día, que si no lo habéis visto os dejo el vídeo aquí. Que se llama Balat. Y ahora vamos a descubrir este bonito barrio porque la verdad que acabamos de llegar, pero ya nos ha dejado encantados con estas calles llenas de plantas y de colores, que a nosotros es lo que más nos gusta. On va vous montrer la rue principale, elle est vraiment incroyable, il y a des arbres partout. Il y a Balat, Moda et celui-là, c'est les trois quartiers avec le plus de verdure qu'on a vu et ils sont vraiment très beaux. Así que vamos a enseñaros. La verdad que es un barrio súper animado y hay un montón de cafés y terracitas súper bonitas. Al no ser un barrio muy turístico de Estambul, los precios están bastante asequibles. Y como veis hay un montón de tiendas así súper hippies, vintage. La verdad que es bastante animado como barrio. Me gusta. O sea, no sé qué hay por ahí arriba, pero seguro que no voy. O sea, mirad el tamaño de la cuesta, ¿vale? O sea, esto es increíble. No sé si se aprecia, pero... Hemos acabado de visitar el barrio de Cungunsuk, no sabemos muy bien cómo se dice. C'est l'heure de faire une petite pause dans notre découverte d'Istanbul. On va retourner du côté européen pour aller manger dans notre restaurant favori. Attention, c'est un peu dangereux là. Cuidado con el agujero. Le quartier était vraiment super sympa à visiter. Si jamais vous avez l'occasion d'y aller, n'hésitez pas, vous allez adorer. La trottinette c'est cool mais c'est dangereux les amis, faites gaffe. Ah, cuidado. Así que ahora nos dirigimos dirección al puerto. J'ai cool à la tête. Así que ahora nos... Deja de frenar. Je freine pas, juste passer l'accélérateur. Nos estampamos contra la gente. Así que ahora vamos a ir dirección el puerto para tomar el barco que nos llevará de nuevo hasta el lado europeo de Estambul. Chicos, desde aquí os habla el micro. He decidido de tomarme unas vacaciones anticipadas y sin avisar a nadie, así que como veis en esta parte del vídeo no funcionaré. Voy a dejar desde aquí a la simpática mía que traduzca toda esta parte, porque yo me voy a dar un bañito a la playa. Así que muchas gracias por estar aquí y hasta la próxima, chicos. Ahora estamos tomando el ferry de vuelta al lado europeo. Hemos tomado la combinación Oskudar-Eminönü. De todas maneras, os dejaré en la descripción del vídeo la página web donde podréis mirar todos los trayectos de los ferries con sus correspondientes horarios. El ferry es sin duda el mejor transporte público de la ciudad, porque entre otros evitas los atascos, son súper rápidos y hay muchísimas combinaciones y horarios entre los diferentes puertos, tanto del lado europeo como del lado asiático. El precio de los ferries varía entre 20 céntimos y 40 céntimos máximo por trayecto, lo que lo hace súper económico. Recordad que para tomar el transporte público siempre necesitaréis la Istanbul Card, y si todavía no sabéis cómo hacerlo, os dejo aquí el vídeo donde explicamos cómo hacerlo. Como veis, en este trayecto hay muchísima gente, así que si no sois rápidos al entrar no tendréis un buen sitio, como nos ha pasado a nosotros. Yo he tenido la suerte que este chico tan simpático de aquí atrás, muchas gracias amigo, me ha cedido su puesto. La gente en Turquía de verdad que es lo máximo. Ahora estamos llegando ya al lado europeo y allí al fondo podéis ver la gran mezquita azul. La vista desde el mar es impresionante. Pues aquí veis un claro ejemplo de cómo algunas personas intentan aprovecharse de los turistas. Un niño me puso una corona de flores en la cabeza, sin preguntarme para nada si la quería. Después, lógicamente, iba a pedirme dinero. Nosotros ya hemos tenido este problema varias veces. Ahora ya hemos aprendido y no cogemos absolutamente nada. Pero tener cuidado siempre, porque esto es una de las técnicas con las que intentan venderte perfumes, flores o cualquier otro objeto. No es lo que pasa siempre, pero tener cuidado porque puede suceder y es bastante desagradable cuando ocurre. Como os he dicho antes, la mayoría de las personas en Turquía son encantadoras y esto pasa muy pocas veces, pero justo estábamos grabando cuando pasó y es un buen ejemplo para enseñaros lo que puede pasar. On est en train de se diriger vers le restaurant. Mira, mira. Yo luego quiero venir aquí, quiero probar esto que ya hace 2 veces que pasamos por aquí y quiero probar los churros turcos. Mira.
Après le restaurant, on va venir manger des churros turcs. Acabamos de llegar a nuestro super restaurante y parece que no hay mucha gente. Donc, comme vous voyez, c'est un genre de petit buffet. Vous sélectionnez vos plats, ça coûte super pas cher du tout. ¡Qué hambre! Hey! We are everywhere, you see? I would like to have a bulgur because it's super good here, the best on the city. This one is vegetarian, the other one Yeah. Thank you. Ya tenemos toda nuestra comida, más o menos sabemos lo que sirven aquí para comer porque básicamente hemos venido todos los días desde que hemos llegado a Estambul y hemos descubierto este restaurante, pero la verdad es que la gente es súper simpática y la comida es casera, de buena calidad y está riquísima. Yo he pedido bulgur, a ver si veis, he pedido algo con espinacas y estas barritas de hoja de viña con arroz dentro. Mi preferido siempre será el bulgur. J'ai pris du bulgur avec des haricots, plat d'haricots à côté parce que c'est bon pour les protéines. Et j'ai pris une petite salade. Je suis un peu gros, j'ai pris un truc en plus, j'ai pris des patates. Non, pas de dessert parce qu'après on va vous ramener manger quelque chose de dingo et du coup je garde la place pour après. Que aproveche, chicos. Ya hemos terminado de comer, hemos comido súper bien como siempre. Lo bueno es que tienen siempre platos vegetarianos, así que si sois vegetarianos y si sois carnívoros será el restaurante perfecto para vosotros, porque la verdad es que los platos son muy baratos. Por todo lo que habéis visto hemos pagado, ¿qué? 6 euros. 6 euros. Et on a mangé énormément, j'ai mangé 4 plats différents. Pour 2-3 euros chacun peut manger large. Sí, yo la verdad que casi todos los días estoy comiendo alrededor de unos 2 euros. O sea que es bastante económico y la comida es súper buena. On va aller prendre un petit dessert, on va aller quelque part qu'on a recherché pendant 3 semaines, qu'on n'avait pas trouvé, qu'on pensait que c'était assez loin, on en a trouvé un finalement en ville. C'est un endroit que nous a conseillé nos amis de la SK Family. Que desde aquí os mandamos un besito por habernos hecho descubrir ese placer de la vida que me habéis dado. Chicos, os mando un beso muy fuerte. ¿Y es donde es para abajo? Venga, pues vamos. Hemos llegado. Me da más hambre ver todo esto, que no tenía hambre, pero ahora ya tengo. ¿Ahora ya sabéis lo que es o no? Increíble. Que los hacen aquí delante de nosotros, chicos. Mirad qué pasada. Wow. Thank you. Dios mío, había olvidado cómo estaba bueno esto. Amigos, no podéis probarlo, pero esto es lo mejor del mundo. Nadine aprovecha que la gente es muy simpática para probarlo todo gratis. Amigos de SK Family. On a réussi à trouver vos locaux. Merci beaucoup. Après 3 semaines à Istanbul, on a réussi à trouver les locaux. Se ha hecho esperar, pero lo bueno siempre se hace esperar. Pour ceux qui veulent venir, c'est juste à côté de l'endroit où on a mangé. Bye, thank you. Por medio kilo de lucum, el mejor lucum de todo Estambul, ¿nos ha costado cuánto? 4,30 €, en sachant que la moitié de ce qu'on a pris, c'était le lucum le plus cher, donc franchement pour 4 €, un demi-kilo de lucum, c'est cool. Merece la pena, sinceramente. Os vamos a dejar la localización en la descripción como siempre para que podáis venir a probarlo, porque el Turkish Delight no podéis perderoslo. Acabamos de llegar al bazar de las especias y vamos a ver qué nos encontramos por aquí. Vamos a intentar pasar rápido porque ya hemos estado muchas veces aquí. Thank you. Siempre me dan comida. ¡Otra vez! ¡Madrileño! Pero nos vamos, que tenemos prisa. Ya nos conocen, ¿no? Hi. How are you? Todos hablan español, todos hablan francés, todos hablan inglés, todos hablan todo. Es maravilloso, la verdad que la gente es súper simpática. Hoy porque tenemos un poco de prisa, así que hoy no me voy a entretener a hablar con ellos, pero la verdad que son muy buena gente. Si tenéis tiempo, venid a disfrutar de ellos porque mola. Y ahora viene el buen momento del bazar de las especias, que es la parte de fuera, mirad. Me encanta este bazar porque aquí es de verdad donde me siento en casa. Me encantan estos sitios porque se siente de verdad la energía del país con un montón de cosas. Es un gusto para los sentidos, tanto el olfato como la vista, con un montón de luces, un montón de colores. Y bueno, el olfato no os digo nada porque entre las especias, los dulces y los olores de comida es toda una delicia. Pues en medio de este caótico bazar de las especias hay uno de los lugares que a mí más me gusta de todo Estambul, que es una pequeña mezquita que está
justo en medio de todo el meollo, mirad. Para mí es una de las mezquitas más bonitas y por lo que me han dicho se parece mucho a la Gran Mezquita Azul. Yo la primera vez que vine me encantó, me enamoró y bueno, sabiendo que la Blue Mosque está cerrada y no se puede ver casi nada, pues enseñaros esto es lo mínimo que podía hacer antes de marcharme. La mosquée de Rustem Pacha a été construite au XVIe siècle et ce qui fait sa particularité... Era una de las primeras mezquitas entonces que se construyó en Estambul. Ouais, c'est une des premières mosquées qui a été construite à Istanbul après que l'Empire ottoman ait conquis la ville de Constantinople. Aujourd'hui, elle est très réputée parce qu'elle est recouverte entièrement de carreaux de faïence de couleur bleue, ce qui fait qu'il y en a qui l'appellent la petite mosquée bleue. Vu qu'on peut pas visiter la grande. Nosotros hemos intentado visitar la grande, pero estaba cerrada por trabajos y la verdad que mucha gente nos ha dicho que esta es lo mismo pero en pequeñita y la verdad es que una vez entras aquí quedas maravillado por todos los colores, todos los detalles que tiene. Todos los azulejos son diferentes y todos hacen un mosaico perfecto y precioso. Hemos tenido la suerte de poder asistir al momento de los rezos. La verdad que es un momento precioso, así que no os lo perdáis, chicos. ¿Y ahora qué? ¿Dónde vamos? Bon, là, la journée va se terminer bientôt. Vamos a ver la puesta de sol en algún lado bonito, ¿te apetece? Ouais, on va aller voir le coucher de soleil et on va manger peut-être les lokum qu'on a acheté. Sí, que tú ya no puedes esperar más, ¿no? Non, non, pas. Así que nos vamos. Bueno, y ahora como buenos españoles, ¿verdad, Nadine? Sí. Vamos a probar estos super churros que hemos visto antes. No tengo ni idea de qué saben, pero ahora lo vamos a comprobar en unos minutos. Se llama, ¿cómo se llama? Halka Takli y cuesta 2 liras, que el cambio son unos 20 céntimos, o sea que ya España estáis perdiendo. Si está más buenos que España, habéis pringado, gente. ¡Caliente! Mirad. Nos han costado 4 liras los dos, que al cambio son 40 céntimos. Vamos a probar este churro. Oh my God. Tienen miel. Beaucoup plus sucré que les churros. Dios, España, habéis quedado en el destierro. Es especialista en comida. Ils sont beaucoup plus bons que les churros espagnols. Après, ils sont beaucoup plus sucrés, je crois qu'il y a du miel dedans. Sí, hay de miel. Yo creo que están bañados en miel. Fritos y luego bañados en miel. Sí. 40 céntimos los dos, increíble. 40 céntimos y encima súper buenos. Bueno, vamos a ver esta puesta de sol ahora que estamos servidos. Y a comer los lukum también porque no los hemos abierto. Maintenant que j'ai goûté les churros, je veux d'autres churros. Parce qu'ils étaient vraiment trop bons. Oui, bon. Et c'est le seul endroit où on en a trouvé, non? Je sais plus. Sí. C'était incroyable ces petits churros avec du miel dedans, comme ça, je me rappellerai toute ma vie du coup. Mia, il lui reste la moitié de son churros. Peut-être que je vais lui voler son churros. No, toques mis churros. Parce qu'il est tellement bon. Que, wow. Siempre me roba la comida, yo no sé. No sé si vuestros novios os roban también la comida a las chicas, porque madre mía, el mío, como me descuide, no me deja ni las migajas, vamos. Vamos a acabar este hermoso día, nuestro último día en Estambul, en nuestro lugar favorito hasta ahora en Estambul, que es... Hagia Sophia. Es la plaza de Sultanahmet, que está Hagia Sophia por un lado y la Blue Mosque por el otro. Es una plaza preciosa donde se respira el buen rollo y siempre hay un montón de gente. Así que aunque nos dé mucha pena, vamos a decir hoy adiós a Estambul. Así que chicos, si os ha gustado el vídeo... Mettez un like. Si no os ha gustado el vídeo... Mettez un like quand même.
Y sobre todo, suscribiros al canal porque hoy estamos en Estambul, pero mañana... On sera certainement ailleurs. Así que muchas gracias por llegar hasta aquí y... Hasta luego.